Era una noche como cualquiera otra en Fayetteville, Carolina del Norte. Catherine Eastburn acababa de acostar a sus 3 pequeñas hijas y se preparaba para ir a dormir. Su esposo, el capitán Gary Eastburn, se encontraba fuera del estado entrenando con la Fuerza Aérea. Nada hacía presagiar la pesadilla que estaba por desatarse en esa tranquila casa de la familia. Pasada la medianoche, los desgarradores gritos de Catherine rompieron el silencio de la noche, pero no había nadie que pudiera socorrerla a ella y a sus niñas, Cara de 5 años y Erin de 3, mientras eran brutalmente apuñaladas una y otra vez por una sombra asesina. Los cuerpos quedaron tendidos en un mar de sangre. Solo la bebé Hannah de 22 meses sobrevivió milagrosamente al horror, para ser encontrada al borde de la muerte 3 días después. Acompáñenme a desentrañar la retorcida historia detrás del macabro caso de Eastburn, que durante más de 20 años tuvo a una comunidad reclamando a gritos que se hiciera justicia. Catherine Eastburn, conocida cariñosamente como Katy, nació el 29 de octubre de 1953 en la ciudad de Kansas, Missouri. Provenía de una tradicional familia estadounidense conformada por sus padres John Landy Furnish y Eugene Furnish, junto a sus 3 hermanos Susan, Patricia y Timothy. En la década de 1970, cuando era una mujer en sus 20s, Catherine encontró el amor jugando softball en una liga para solteros. Fue allí donde conoció a Gary Eastburn, quien quedó completamente cautivado desde el primer momento en que la vio. Gary comentaría después que ver a Catherine con su menuda complexión, su oscuro cabello, su pálida tez y su radiante sonrisa fue como recibir un martillazo entre los ojos. Rápidamente la pareja comenzó una relación que pronto se tornó seria. En 1975, previo a que Gary se uniera a la Fuerza Aérea, decidieron casarse. 3 años más tarde, en 1979, recibieron a su primera hija, a la que llamaron Cara Sue. Luego, en 1981, ampliaron la familia con el nacimiento de Erin Nicole. Y en 1983 llegó la menor, Hannah, completando la familia feliz. Para ese entonces Gary había sido ascendido al rango de capitán dentro de la Fuerza Aérea. Ese mismo año de 1983 fue destinado a la base Pope en Carolina del Norte, donde se desempeñaría como jefe de control de tráfico aéreo. Es así como la familia Eastburn se instaló en la localidad de Fayetteville, en una confortable casa de ladrillo ubicado sobre la calle Summerhill. 2 años después, en 1985, la carrera de Gary dio nuevamente un giro cuando fue seleccionado para ocupar un codiciado puesto de enlace aéreo en una base cercana a Londres, Inglaterra, pero antes debía completar un riguroso curso de entrenamiento de 10 semanas. Todo esto en la base Maxwell, ubicada en Montgomery, Alabama, a unos 800 kilómetros de distancia de su hogar. Mientras esto sucedía con los Eastburn, del otro lado de la historia se encontraba Timothy Hennis, un hombre de nacido el 24 de febrero de 1958 en la localidad de Rochester, Minnesota. Timothy se crió en Rochester y después de terminar la secundaria en 1976, se unió al ejército en 1980 cuando tenía alrededor de 22 años. Para 1985, cuando ocurrieron los trágicos hechos que nos ocupan, Timothy tenía 27 años y ostentaba el rango de sargento. Estaba casado con una mujer llamada Angela y acababa de tener a su primera hija, Christina, a la que pronto le seguiría su hijo Andrew. Timothy se desempeñaba en ese momento como instalador de paracaídas. El destino quiso que las historias de los Eastburn y Timothy Hennis se cruzaran de la manera más inesperada y fatal, desatando una tragedia familiar que conmocionaría a todo el país. La historia del trágico destino que unió a la familia Eastburn con Timothy Hennis comenzó semanas antes del fatal desenlace, cuando una decisión aparentemente insignificante plantó la semilla de una tragedia que conmocionaría a toda la humanidad. Debido a que los Eastburn debían mudarse a Inglaterra por motivos de trabajo de Gary, Catherine se vio forzada a buscar un nuevo hogar para su amada perra Dixie, a quien no podían llevar con ellos. Fue así como el 29 de abril de 1985 publicó un conmovedor aviso en el periódico local, ofreciendo a Dixie en adopción y rogando por que alguien amoroso le diera el cuidado que ella ya no podría brindarle. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Quien respondió a ese desesperado llamado para adoptar a Dixie fue Timothy Hennis, quien con su esposa Angela estaban precisamente buscando adoptar un perro dócil y sociable, ideal para estar cerca de su bebé. Al leer el aviso de Catherine, Timothy sintió que Dixie era la mascota perfecta para su familia. Sin pensarlo 2 veces, llamó ese mismo día a los Eastburn para obtener más detalles. Catherine le explicó por teléfono la difícil situación y le rogó visitarla lo antes posible para conocer a Dixie.
Finalmente, el martes 7 de mayo, alrededor de las 9 de la noche, Timothy condujo su Chevy blanco hasta la residencia de ladrillos de los Eastburn en la calle Summerhill. Catherine lo recibió sola, pues había acostado temprano a sus 3 pequeñas hijas. Durante aproximadamente una hora, la joven madre le presentó con entusiasmo a la dulce Dixie mientras conversaban sobre su comportamiento y necesidades. Timothy quedó encantado con la perra, pero pidió unos días para probar cómo se adaptaba a su bebé antes de tomar una decisión. Tras esta agradable charla, Timothy se retiró llevándose a Dixie con la promesa de mantenerse en contacto con Catherine. Tal como lo habían acordado, en los siguientes días intercambiaron algunas llamadas telefónicas para saber cómo progresaba el periodo de prueba con la mascota. Finalmente, el jueves 9 de mayo volvieron a comunicarse. Catherine estaba ansiosa por conocer la decisión de Timothy, pues su partida a Inglaterra era inminente. Timothy le pidió unos días más para definir el futuro de Dixie. Este inocente encuentro entre la familia Eastburn y Timothy Hennis sería crucial para el desenlace de la trágica historia que estaba por desatarse, pues convertiría al sargento en el principal sospechoso del horrendo crimen que sacudiría a la pequeña comunidad de Fayetteville. Timothy fue la última persona conocida en ver con vida a Catherine y las niñas. Estuvo en la casa, conoció a Dixie y departió amistosamente con la familia días antes de que fueran brutalmente masacradas. El fatal desenlace se precipitó cuando Gary Eastburn estaba en Alabama entrenando para su nueva misión. Dejó de tener noticias de su familia en Carolina del Norte. Cada sábado por la noche, Catherine y Gary mantenían su ritual semanal de hablarse por teléfono. Era el momento en el que el matrimonio militar acortaba la distancia compartiendo novedades y expresándose su amor. Pero esa noche del 11 de mayo, el teléfono del pasillo fuera del dormitorio de Gary nunca sonó. Extrañado, intentó comunicarse pero nadie atendía en la casa de los Eastburn. El teléfono repicaba una y otra vez, aumentando la angustia del capitán. Preocupado, Gary contactó a un amigo cercano y le pidió que fuera a verificar qué sucedía. Pero ni siquiera el enviado obtuvo respuesta en la puerta de la familia. Para Gary, fue evidente que algo andaba muy mal. Sin perder más tiempo, el capitán Eastburn llamó directamente al departamento de policía de Fayetteville, solicitando urgentemente que enviaran una patrulla a su casa para comprobar el bienestar de los suyos. Atendiendo el pedido, los agentes acudieron y tocaron repetidamente, pero nadie salió a recibirlos. Notaron que las luces estaban apagadas, lo que acrecentó las sospechas. Antes de retirarse, deslizaron una nota debajo de la puerta pidiéndole a Catherine que se comunicara con su esposo. Al día siguiente, el domingo 12 de mayo, Día de las Madres, los vecinos de los Eastburn, el sargento Bob Sheffield y su esposa, se reunieron en el porche de la casa, sumado a que no habían visto movimiento en días, llamando al amigo de Gary, quien de inmediato volvió a llamar a la policía. El agente William Thames fue el primero en llegar y, escuchando el llanto de un bebé, abrió la ventana para encontrarse con la pequeña Hannah desolada en su cuna. La entregó en los vecinos mientras ingresaba, encontrándose con la dantesca escena del crimen. Los cuerpos sin vida de Catherine y las niñas yacían ensangrentados en distintas habitaciones. La madre presentaba claros signos de abuso sexual. A las 3 les habían rebanado la garganta. Solo Hannah, con signos de grave deshidratación, había sobrevivido milagrosamente 3 días abandonada hasta que fue rescatada. Aquella noche el mal se había ensañado con la familia Eastburn, cegando 3 inocentes vidas y dejando a Gary deshecho con la pérdida de su amada esposa y sus pequeñas hijas. El descubrimiento de la masacre desató un torbellino de horror e incertidumbre en la comunidad que exigía respuestas sobre la autoría de crímenes tan atroces. Tras el macabro hallazgo, la investigación policial se enfocó de inmediato en tratar de esclarecer los brutales crímenes y encontrar al responsable de cegar las vidas de Catherine Eastburn y sus pequeñas hijas. Uno de los primeros en ser interrogado fue Gary Eastburn, el esposo y padre de las víctimas. Aunque inicialmente considerado sospechoso, Gary había estado fuera del estado en sus entrenamientos militares los días previos al crimen, por lo que rápidamente fue descartado. Durante su declaración, el capitán ayudó a determinar qué objetos faltaban de la casa, entre ellos la tarjeta bancaria y contraseña de Catherine, así como alrededor de $300 en efectivo que tenían guardados. Esta información sería clave más adelante. Gary también les llamó la atención sobre la publicación del aviso de adopción de su perra Dixie y la posterior visita de Catherine recibió por parte de un hombre interesado en llevarse al can. Los detectives vieron allí una posible pista del autor de los crímenes. Pronto surgiría un testigo que ayudaría a orientar la investigación. Patrick Cohn,
un joven de 20 años que se presentó ante los detectives para informar que la madrugada del viernes 10 de mayo, fecha en que se cree que ocurrieron los hechos, había visto a un hombre salir de la casa de los Esburn. Patrick caminaba a pie cerca de la 1 de la mañana luego de visitar a su novia. Pudo observar de cerca al sujeto, a quien describió como un hombre alto, rubio, de nariz ancha y bigote, que vestía una chaqueta negra y llevaba una bolsa en sus manos. Además, el testigo aseguró que el hombre subió a un Chevette blanco, estacionado en la entrada. Dijo algo sobre comenzar temprano al día siguiente y se marchó del lugar. Con esta descripción, los investigadores elaboraron un retrato hablado del sospechoso y lo difundieron públicamente, pidiendo la colaboración de quien hubiera respondido al aviso de adopción a The Dixie. Para sorpresa de los detectives, ese mismo día, el sargento Timothy Henny se presentó voluntariamente en la comisaría, pues era evidente su gran parecido con la ilustración. Durante 7 horas, Timothy fue interrogado y negó cualquier participación en los crímenes, aunque admitió haber estado en la casa de los Esburn días antes. El interrogatorio de Gary Esburn y su testimonio de Patrick Cohn parecían finalmente encaminar a la investigación hacia la identidad del brutal asesino que la comunidad reclamaba fuese encontrado y llevado ante la justicia. A medida que avanzaba la investigación policial, comenzaron a surgir pistas y evidencias que parecían vincular cada vez más al sargento Timothy Henny con los asesinos. Inicialmente, las muestras de ADN tomadas en la escena del crimen y de los cuerpos no mostraron coincidencia con el principal sospechoso, pero pronto aparecieron otros indicios que lo comprometerían. Vecinos de Timothy relataron a los detectives haberlo visto durante horas en el patio de su casa, quemando diversos objetos en un barril tras la fecha del crimen. Esto llamó poderosamente la atención, pues jamás lo habían visto realizar una actividad similar. Otro testimonio clave fue el de uno de los empleados de una tintorería, quienes informaron que Timothy les llevó su chaqueta para limpieza al día siguiente de los asesinatos. Parecía una acción desatinada a eliminar posibles manchas o evidencias. Por otro lado, el arrendador de la vivienda de los Hennys dijo a los investigadores que Timothy, quien le debía $345 de alquiler atrasado, pagó su deuda justo después de la tragedia. La policía relacionó este pago con el robo del sobre con $300 en efectivo durante el crimen. También descubrieron que el sospechoso tenía antecedentes por emitir cheques sin fondos, pero quizás la evidencia más contundente llegó de la mano de la testigo Lucille Cook, quien aseguró haber visto a Timothy utilizando la tarjeta de débito robada de Catherine en un cajero automático tras el crimen. La descripción del hombre alto y rubio, a la hora y el lugar de avistamiento coincidían con los movimientos bancarios fraudulentos detectados por los investigadores. Con estos antecedentes acumulándose en su contra, Timothy debió contratar un prestigioso equipo legal para enfrentar el juicio que se avecinaba, pero las evidencias parecían tejer una sólida red de circunstancias que lo vinculaban inequívocamente a los terribles sucesos. El primer juicio contra Timothy por el triple crimen tuvo lugar en 1986, un año después de los terribles hechos. La fiscalía construyó su caso con pruebas circunstanciales y el testimonio de Patrick Cohn, quien dijo haber visto a Timothy salir de la casa de los Esburn la madrugada del crimen. Ante el jurado y el fiscal Van Story, describió el suceso como una locura total y uno de los más trágicos de la historia del país, mostrando espantosas fotografías de la escena. La defensa de Timothy cuestionó la falta de pruebas físicas como ADN, huellas o sangre que lo vincularan directamente con el crimen. También objetaron la actuación de investigadores y testigos. En julio de 1986, tras 10 horas de deliberación, el jurado encontró a Timothy culpable. Al conocer el veredicto, le entregó su anillo de bodas a sus abogados para su esposa. 4 días después, fue condenado a muerte. En 1988, la defensa apeló ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, alegando inconsistencias, falsos testimonios y ocultamiento de pruebas durante el juicio. Con fallo 5-2, los jueces anularon el juicio previo y ordenaron uno nuevo. Este se realizó en abril de 1989. La defensa logró sembrar dudas sobre el testimonio de Patrick Cohn y presentar pruebas y testigos que sugerían la inocencia de Timothy. Tras 3 semanas de un contundente testimonio del acusado, el jurado votó por la absolución. Timothy salió libre. Se reintegró al ejército, recibió compensación económica y continuó su carrera militar llegando a sargento mayor. Incluso sirvió en la Guerra del Golfo antes de retirarse en 2004. Pero en 2006, una prueba de ADN lo incriminó directamente.
Fue sometido a una corte marcial en 2010 y declarado nuevamente culpable, siendo sentenciado a muerte. Desde entonces, ha apelado sin éxito, incluso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, quedando su destino en manos de la justicia militar. Y así llegamos al final de esta trágica y horrible, truncando sus esperanzadoras vidas. Para Gary Eastburn, el viudo y padre, la pérdida de su familia fue un golpe del que nunca se recuperará totalmente. Solo la pequeña Hannah sobrevivió a aquella fatídica noche, creciendo huérfana y con el trauma de la tragedia. Este caso nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y cómo en un instante la maldad puede destruir para siempre la felicidad de aquellos que amamos. Que descansen en paz Catherine, Cara y Erin. Y ojalá su historia sirva para promover un mundo con más amor, luz y esperanza. Espero que esta historia te haya parecido interesante. Si fue así, te invito a que te suscribas al canal para recibir nuevos videos cada semana. Solo debes dar clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Hasta la próxima.